normal, entre comillas, que entendamos que el contrato necesariamente es consensual. Eso es producto de un desarrollo histórico que ahora vamos a comprender. ¿Por qué eso es imposible? Porque a mí me parece interesante evaluar ese desarrollo del contrato para poner énfasis en el hecho de que la legalidad no es estática, ¿de acuerdo? Y de que, en buena cuenta, todo el ordenamiento jurídico es una estructura, entre comillas, inventada, que se sostiene en atención a lo que la sociedad considera que es razonable en un momento dado. ¿De acuerdo? Eso me parece que es importante. Y a día de hoy, desde hace ya un buen tiempo, desde la promulgación de los llamados códigos decimonónicos, se entiende que el contrato es consensual. Pero de eso no ha pasado mucho tiempo. Porque lo vamos a ver, ¿no? En el contexto histórico. No, creo que sí hay que cerrarlo, ¿no? Hay mucho bulla. Hay que cerrarlo, por favor. Sí. Para que no se distraigan, sobre todo. Ok. Entonces vamos a ver eso un poco. Igual quiero hacer una diligencia, ¿sí? Porque claro, vamos a hacer nosotros igual un paneo vinculado con la historia, referida al derecho romano y demás, pero no quiero que se piense que mi visión, porque finalmente el texto que estoy dando yo, mi visión es tan eurocéntrica como va a parecer. Lo único que es cierto, o sea, no sería extraño que la visión que yo les propongo del curso sea relativamente eurocéntrica. Finalmente, en Europa, mucha de la información de las personas que estudiaron el pensamiento la sociedad de Europa, entonces es algo que es natural. A ustedes les pasa, sus referencias cuando piensan en comparación, cuando piensan en soluciones, son directamente europeas. No piensan en Colombia, no piensan en Chile, no piensan en Argentina, en Brasil, no lo hacemos. Directamente cruzamos el charco y pensamos Italia, Alemania, Francia, España, directamente. No es raro, ¿sí? Pero yo solamente lo que voy a decir es eurocéntrico de cierta manera, ¿de acuerdo? Es conocimiento estándar para nuestra realidad jurídica también, pero hay que decirlo que sí hay propuestas alternativas, porque ahora que veamos el contrato en Roma nos vamos a dar cuenta de que no era muy funcional, contradictoriamente a lo que se nos enseña o que se debería enseñar cuando se lleva el curso de Derecho Romano, que se parte de la premisa de que el Derecho Romano era un derecho más técnicamente adecuado para regular la realidad. Pero esa es una premisa que más que técnica es política. Es una propuesta que se va construyendo alrededor de una identidad común europea. Y es una propuesta que nace en Alemania. Cuando se redescubre el Corpus Juris Civilis, nace la escuela de los patentistas y de los pensadores primero y luego de los pospensadores, se construye la idea en la cabeza de los alemanes de que tenía que haber una vinculación entre ellos y Roma. Y eso definitivamente se enmarca con ese textito chiquito de la vocación de nuestro siglo para la codificación civil de Sabin, donde se puede apreciar cómo es que él plantea una identidad alemana vinculada directamente con el Imperio Romano. Eso no es casualidad, ¿de acuerdo? Pero hay una intención ahí, política, de plantear que lo occidental es preeminente, aunque no lo sea. Hay algunos textos de crítica que pueden o permiten vislumbrar que eso no necesariamente es verdad. Porque, por ejemplo, cuando en Roma se contrataba de manera muy rudimentaria, en Egipto ya había registros, ya había escuelas de abogados, cosa que en Roma no hubo en el derecho clásico, sino hasta el periodo de decadencia, Constantinopla y Constantinopla. Y había contratos ya muy parecidos a los que hacemos nosotros. Mucho se ha escrito, aunque no es conocimiento tan estándar, de que en realidad la forma en la que contratamos está muy diferenciada por la forma en la que se contrataba en Oriente, más que por cómo los romanos contrataban. Yo no lo voy a explicar un poco, pero deben saber igual que la mirada de nuestra legislación, de nuestra jurisprudencia, y como lo dije al comienzo, de buena parte de nuestra doctrina, considera que el derecho romano es, por alguna causa no justificada del todo, especial, irracionalmente más correcto. Pero eso no necesariamente es así, ¿de acuerdo? Si interesaba esa contingencia, si este fuera un curso de derecho crítico, lo haríamos distinto, ¿de acuerdo? Pero la idea es que ustedes comprendan cuál es el trasfondo normativo de nuestra regulación civil.
Solamente quería hacer esa evidencia antes de comenzar. Entonces, inevitablemente hablamos del derecho romano y de cómo el derecho romano entendía el contrato. Ustedes saben, porque han llevado la facultad, nuestra escuela de Derecho, en particular, tiene una preocupación muy grande porque la formación de los abogados de San Marcos sea clásica. Eso es algo que no se ha perdido. Ustedes por eso llevan Historia del Derecho, Derecho Romano, como cursos separados. Lo que en otros lugares es incluso electivo, nos enseña siempre que es Historia del Derecho, y Derecho Romano como un curso autónomo. ¿De acuerdo? Eso es algo extraño, es una particularidad de nuestra escuela que demuestra nuestra vinculación con los estudios clásicos legales. Pero bueno, entonces, el derecho romano es clásico y posclásico. Eso es algo que sabemos, ¿no? Y que se vincula principalmente con la forma en la que la regulación se comprendía. En el derecho clásico hablamos del llamado derecho pretoriano y de las acciones, en las leyes, acciones y demás. En el derecho posclásico hablamos de la codificación, ¿no? Ya hablamos de un derecho más similar al nuestro, al continental contemporáneo. En el derecho clásico romano, el contrato se consideraba como un acto lícito que, teniendo como origen el acuerdo de voluntades, constituía una obligación. ¿Como fuente de obligaciones? Sí. ¿Como necesariamente de acuerdo? No. Es más, la noción de contrato como tal no existía para ellos. ¿De acuerdo? Si hacemos un ejercicio de comparación, lo que ellos llamaban contrato no lo era en atención al acuerdo, sino lo era en atención al cumplimiento de una formalidad casi ritual. Como se puede apreciar ahí, ¿no? En esa cita, la famosa estipulatio. Si ustedes revisan un manual de derecho romano, cualquiera, el más simple que pueda haber, no cualquiera, ¿no? Es por ahí otros libros de derecho romano que circulan que no son tan buenos. Un libro de derecho romano pertinente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el de Iglesias, ¿no? El derecho romano de Iglesias, que es algo que es fácil de conseguir relativamente. Ahí, por ejemplo, se puede ver los temas vinculados al estipulatio. La estipulatio era la forma en la que los romanos contrataban clásicamente, que sería nuestro contrato, pero es un contrato exacerbadamente formal porque se necesitaba decir estas expresiones concretas que aparecen ahí en la diapositiva. Verbis obligatio, fit ex, interrogazione, ea, responsione, venuti dali responde. Es una pregunta a la que tenía que contestarse específicamente, responder. Pero podía haber una variación. Davis, dabo. Promitis, promitto. Fide promitis, fide promitto. Fide iuves, fide impero. Faces, facem. ¿Por qué eso es importante? Porque esa formulación es lo que otorgaba la validez. Si tú no decías exactamente ante la pregunta Davis, dabo, no había contrato. Si tú dudabas, ¿no? Davis, no lo sé, no había contrato. ¿De acuerdo? Dense cuenta de esa circunstancia. ¿Por qué? Es una curiosidad, ¿sí? Y que la comento porque eso discute esta lógica que se nos enseña de que el derecho romano era técnico. Los romanos tenían una noción que se conocía como el fas. El fas era el derecho de los dioses. Y la legalidad romana se buscaba aproximar a ese derecho. Dense cuenta de las curiosidades históricas. Esa vinculación, esa intención de aproximarse al derecho de los dioses no es sino un parafraseo de lo que luego será el derecho natural, de la escuela del derecho natural, del justnaturalismo, que busca acercar ese derecho ideal. Los romanos hacían lo mismo pero con el fas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La fórmula te acercaba a la divinidad. Este no era un acto simplemente mundano, era un acto ritual. Como lo más cercano que quizá les puede servir de ejercicio son los rituales de la iglesia, de cualquier iglesia en general, pero por una cuestión estadística, digamos que la católica es la más común. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se han confesado alguna vez? ¿No? Qué bien. Qué bueno. Pero bueno, yo recuerdo que había una fórmula, ¿no? Que es ¿Cuál? Yo confieso No. Esa es en la misa. Pero cuando tú te acercas a confesarte, esa es una fórmula.
Alegoría purísima, ¿no? Ya, esa es una formulación que tiene que ser exacta, porque si no es exacta, el ritual como tal no ha comenzado, la divinidad no se ha incorporado. Es lo mismo que pasa también con la transustanciación. Si la fórmula dicha por el cura no es correcta, no está ocurriendo ese milagro de la transustanciación que ocurre en todas las misas. Esto es igual. El contrato era eso. Si tú no utilizabas estas palabras, si ante la pregunta responde, tú no contestabas respondeo, entonces no había contrato. ¿De acuerdo? Ahora, una peculiaridad adicional. Esto, como se pueden dar cuenta, está ocurriendo de forma verbal o escrita. Verbal. Verbal. ¿De acuerdo? Ante testigos. El número de testigos va variando. 2, 3, 4. Ahora, piensen que esa es la forma en la que se contrata. Y piensen en algo adicional. No hay forma de registrarlo. El contrato se dice, o sea, eso se dice en una oración, te contestan, respondeo, hay contrato. Ya, pero luego nosotros, en nuestra formación técnica legal actual, diríamos, bonito, todo bien, pero y cuando nos pedimos, ¿cómo sabemos exactamente lo que te prometí? Ya no había forma de saberlo. Porque tenía que confiarse en los testigos. Porque no había documentación. De hecho, la propia lectura, digamos, de la jurisprudencia te daba cuenta de que el documento no necesariamente, o sea, mejor dicho, el documento no era prueba de que el contrato se había realizado de manera válida. Era más importante lo que los testigos decían. Y lo que el documento recogía tampoco se consideraba como que necesariamente lo que se había dicho al momento de la celebración de ese estipulatorio. Les pregunto, ¿eso les parece muy seguro? No, no es cierto. Cuando en Roma se contrataba por el estipulatio, como dije hace un rato, es un sistema abiertamente inseguro. En Egipto ya se contrataba en clave contemporáneo, ante notario o una figura similar, incluso con referencia de bienes inmuebles realizadas registralmente. En Roma se contrataba verbalmente entre los ciudadanos romanos de manera común y se entregaban como objetos que representaban aquello que se estaba transmitiendo o aquello que significaba que podía representar el negocio que estaban celebrando. Peculiar, ¿de acuerdo? Este sistema de contratación va a seguir casi inamovible durante muchos siglos hasta el derecho posclásico, prácticamente. Pero dense cuenta, ¿no? El contrato no lo ves en atención al acuerdo, sino lo ves en atención al rito. La eficacia, la oponibilidad del contrato, si queremos decirlo, no se gana por el acuerdo, porque el acuerdo es irrelevante, lo que importa es la formulación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Acá hay una discusión, muchos son porque no se puede usar el derecho romano, pero hay una discusión que se vincula con si los romanos solucionaron esto aisladamente o lo solucionaron por contacto con otras culturas. Se suele aceptar hoy día de manera más o menos mayoritaria en el ámbito de la doctrina romanística que la solución se dio dentro del ius civile y no en el ius gentium, ¿de acuerdo? Aunque no está claro por algunas cuestiones vinculadas sobre todo con los llamados préstamos marítimos, pero eso no vamos a hablar. Básicamente, esta transformación de este contrato formal a un contrato consensual se da en atención al surgimiento de una figura muy particular, que es, no puede ser otra más que la buena fe. Pero claro, de esto vamos a hablar más adelante, pero la buena fe estructurada inicialmente como el simple respeto de la palabra dada va a ser relevante para que el contrato deje esta estructura arcaica y se convierta en la estructura contemporánea que conocemos. Podríamos hablar 2 horas acerca de ese pase de fides a bona fides y la mitad de ustedes se quedaría dormido y estaría aquí alucinando, pero no lo voy a hacer.
por el bien de ustedes, ¿de acuerdo? Solamente les voy a decir que el fundamento social o moral de la buena fe se da en la fides, ¿de acuerdo? La fides era como una de las cualidades del hombre correcto romano, que era el llamado el bonus via, ¿no? El bonus via era el ciudadano romano modélico, y entre las muchas características que tenía la fides. En términos muy sencillos, la fides no es otra cosa que tener palabra. Si tú decías que ibas a llegar a una hora y llegabas, tenías palabra. Si tú decías que ibas a hacer algo y lo hacías, tenías palabra. Esa cualidad moral con la que nos podemos identificar, o sea, alguien honesto, alguien correcto, eso en algún momento, a propósito de algunas situaciones que no habían sido celebradas bajo esta estructura de contrato tan estricta, empieza a generar una acción propia, que es la llamada oportune ex fide bona, que creo que, claro, que está ahí, ¿no? Es la llamada oportune ex fide bona, que es una acción derivada de la confianza. Pero ojo, démonos cuenta de algo, no es el acuerdo, ahí ya no es el ritual, es la confianza que debido a las circunstancias del caso concreto te ha generado esa otra persona. Y esa confianza, no la celebración de un contrato, sino esa confianza es lo que genera que tengas una acción que te tutela. Está bien, no celebraste un estipulato, no celebraste un contrato romano verbal, ¿no? Pero confiaste en esa persona. Confiaste de buena fe, ¿no? Tuviste fe, una fe buena, fides bona. ¿De acuerdo? Así empieza, una fides bona. Y eso genera la acción oportune ex fides bona. Una acción derivada de la confianza. Pero nótese que es solamente en atención a una calificación, a una necesidad concreta de tutelar circunstancias que no eran propiamente contratos, porque para los romanos no lo eran. Eran un desliz, si se quiere. Y eso, luego, poco a poco, va a ir transformándose de la fides bona a la bona fides. No hay mucha claridad de cuándo sucede, se sabe que ocurre, ¿de acuerdo? Cuando las acciones, cuando el sistema formulario romano empieza a desaparecer, se convierte en bona fides en algún momento y deja de ser un criterio que sustenta una acción para convertirse en un criterio que permite evaluar la conducta de las partes del contrato y que le otorga también legalidad. ¿De acuerdo? Que eso ya ocurre hacia el final del derecho posclásico. Y por eso es que estas dos nociones que van a construir nuestra noción contemporánea de contrato, que son la convencio y la fides bona, van a ser estos elementos que van a permitir construir estas categorías romanas del contraere y del contractus, que a día de hoy son el sustento de los contratos. Y la primera persona que históricamente se suele mencionar que habla de esta diferencia entre estos términos es la Beón, ¿no? En el Digesto 50, 16, 19, Ulpiano dice, ¿no? En traducción estándar, dice, la Beón distingue entre hacer actos, gestos y contratos. Actum, gestum, contratos. Y lo define así: acto es un término general, hágase con palabras o de hecho, como la estipulación y el pago de dinero. O sea, no hay un contrato, porque el contrato es la estipulación. Ojo. Contrato, ahí sí dice, es la obligación recíproca que los griegos llaman sinalagma. Es la primera mención que termina en sinalagma en la Beón. Como la compra-venta, la locate constructio, el arrendamiento, la sociedad, pone ejemplos. Entonces, es la primera vez que en un texto romano se dice que el contractus es esa obligación recíproca que los griegos llaman sinalagma, como referencia a la existencia de esa reciprocidad de los contratos. Bueno, el gestum o gestión quiere decir lo que se hace sin declaración de palabras. Esto sigue siendo más o menos igual, porque el gestum es nuestra gestión de negocios contemporánea. Y los actos podrían ser en algunos casos promesas unilaterales o relaciones contractuales de hecho también, ¿de acuerdo? Que es algo que ya han explorado de pronto previamente. Pero esa cita de un piano en el gesto es trascendente porque es la primera mención al contrato, como lo conocemos, en clave más contemporánea.
Ahora, ¿qué sucede? ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? No, no estoy aburriendo, ¿no? Sí, para mí es interesante. Yo sé que no para el segundo, pero para mí es muy interesante. ¿De acuerdo? Creo que para algunos les parece interesante. Si no, no se preocupen. En 20 minutos llegamos a algo más interesante. Piensen lo siguiente, ¿sí? Imagínense que nosotros ahora que tenemos la regulación del derecho civil, el Código Civil, ¿no es cierto? Del 84. Ok. Piensen que ahora, bueno, estamos viendo tiempos tumultuosos, ¿no? Piensen que la guerra de Irán desemboca en el peor escenario posible y genera un escenario post-apocalíptico, y por alguna extraña razón se pierden muchos de los archivos que tenemos, entre ellos el Código Civil. Todos los códigos civiles desaparecen. Ahora, pero ustedes, o sea, que se están formando, y personajes como yo, que nos formamos, y ya somos abogados, recordamos cómo funcionaba y actuamos en consecuencia. Si bien no recordamos el documento, actuamos en consecuencia. Y pasan muchas décadas, siglos, ¿de acuerdo? Ya, eso ocurre en la Edad Media. Se sabía de la existencia del derecho romano, sí, se entendía por algunas nociones que el derecho romano estaba presente y funcionaba, pero producto de los siglos de decadencia en los que el derecho romano cayó, no se tenía claridad respecto a cómo había funcionado concretamente. Y piensen también lo siguiente: los libros, o sea, la forma en la que nosotros podemos ir hoy día a comprar un libro a la esquina o al día de hoy lo podemos conseguir virtualmente, era algo impensable. Los únicos que tenían libros eran o las personas muy ricas o los que estaban sacándoles copias, que eran los monjes. Que era todo lo que hacían todo el día, sacarle copias a los libros dibujándolos a mano, porque no había imprenta. Entonces no había forma de tener acceso fácil a los libros. Por eso es posible considerar ese escenario, porque claro, en cada contemporáneo ustedes digan, pero siempre va a haber un lugar en el que está la información, siempre va a haber un soporte, porque claro, hoy día debe haber en el Perú fácilmente millones de códigos civiles. Sería muy difícil que se pierda toda esa información, pero no ocurría lo mismo en el pasado. Entonces, en el periodo inicial de la Edad Media, debido a esta pérdida de información sobre el derecho romano, se consideró que el pacto en sí mismo no generaba una acción, lo que es lo mismo que decir que hubo un pequeño retroceso histórico, porque hacia el final del derecho romano postclásico ya se aceptaba la posibilidad de celebrar contratos de buena fe, que era lo mismo que nuestra contratación contemporánea, o muy parecido. Pero ellos dijeron no, por eso se habla del nudo pacto actio non nascitur. El solo pacto no genera obligaciones, se necesita algo más. Dense cuenta, ¿no? El acuerdo como tal no siempre está considerado relevante. Y esto se mantiene, digamos, esta estructura formal más tradicional del derecho romano se mantiene y se estructura nuevamente un sistema solemne que requería la realización de una conducta adicional para que el contrato tuviera valor. De ahí nace el famoso sistema que deben haber escuchado, aunque en otro contexto, el título modo. El acuerdo era el título, pero había un modo adicional de otorgar la legalidad, que era la formalidad. ¿De acuerdo? De ahí nace. ¿Pero por qué? Porque el nudo pactum actio non nascitur no te da una acción, el solo acuerdo. Necesitas algo más. Y claro, viene una peculiaridad. A ver. Hay entre los 10 mandamientos hay uno que es no mentir, ¿no es cierto? O algo así. No levantará falso testimonio, creo que dice, ¿no? Algo así, no estoy seguro. Ya, esa estructuración, ¿no? Que es mentir es contra el ley, ¿no? O sea, mentir es en contra de Dios. Se puede vincular, que de hecho los canonistas lo empiezan a hacer, con las declaraciones que hago en general. ¿No? Vale. Si yo te digo que te voy a entregar 1000 ovejas,
y luego no te las entrego, ¿he mentido? En cierta forma sí, he cometido un pecado, en cierta forma también. Los canonistas de la regla, mentir es contra la ley de Dios, es mentir es contra la ley de Dios, consideran que empiezan a considerar desde su visión teológica que el no cumplir con el acuerdo era un pecado. Y por lo tanto, llevando esta idea canónica a lo mundano, el acuerdo tenía que tener consecuencias por sí mismas. Que es algo contrario a la parte inicial. ¿Recuerda? Nudo pactum, actio non nascitur. Pero los canonistas empiezan a incorporar la lógica de que pronto el pacto sí puede tener consecuencias. Porque de lo contrario sería negar que tus declaraciones o tus mentiras están en contra de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Hay un enlace ahí que empieza a fortalecer la idea de que la declaración nos vincula. Y ahí ocurre un evento histórico. En el siglo XI se redescubre el Corpus Juris Civilis en Bolonia. Hay un redescubrimiento y los juristas europeos enloquecen. ¿De acuerdo? Nace la escuela de los glosadores, de los posglosadores, y es una locura. Como saben, el Corpus Juris es un texto o una gran codificación que está compuesta por 4 libros, ¿no es cierto? Las constituciones, el digesto. Uy, se me fueron los otros dos. Bueno. Las institutas, que es el texto educativo, y las novelas, ¿no es cierto? Claro. Las novelas eran la legislación nueva. El digesto era la compilación de toda la legislación, desde el derecho clásico al posclásico, considerando todos los avances. Entre comillas, legislación. Las institutas era el texto diseñado para las escuelas que ya en ese momento existían de abogados, y bueno, las constituciones eran directamente la palabra del emperador, ¿no? Compilada. ¿De acuerdo? Este texto conforma el corpus. La parte más importante para nosotros, bueno, para los europeos en ese momento, fue el digesto y las institutas. Porque en las escuelas de derecho se empezó a enseñar notación a las institutas. Y los prácticos, ya, o sea, los jueces, los abogados, empezaron a utilizar directamente el digesto. Claro, esto tomó un montón de tiempo, porque la escuela de los glosadores y los posglosadores demoró un montón de tiempo en traducir esos textos, porque, a ver, encontraron un texto muy antiguo, del cual no tenían certeza de si todo el texto era o no correcto. Tuvieron que hacer un trabajo de revisión, ¿sí? De qué era lo que iba y qué era lo que no iba. Y se construyó, o sea, esto luego va a derivar, en el caso alemán concretamente, en la escuela de los patectistas, ¿no es cierto? ¿Sí? Que va a estructurar una vinculación, como les dije al comienzo, ideológica entre derecho romano y derecho alemán. El derecho alemán está fundamentado en el derecho romano porque el pueblo alemán responde a esas reglas de manera inmanente. Si leen de la elaboración de nuestro siglo para la codificación civil de Salvi, se van a dar cuenta de que ese discurso está ahí. ¿De acuerdo? Es un texto que tiene traducción. Lo pueden conseguir ahí en alguna de las fotocopiadoras porque no hay ediciones contemporáneas. Es una reformulación, ¿no? Es el nacimiento de toda la escuela de los patectistas ese texto. Y sin ese texto no estaríamos enseñándolo como estamos enseñando ahora. Pero bueno. Entonces, cuestiones curiosas que van surgiendo a propósito de esta revisión del corpus en principio de la Edad Media. Los juristas construyen la teoría de la causa como justificación del nacimiento de la obligación. Eso es algo que se había perdido del derecho romano y que ellos lo rescatan. Porque, ¿se acuerdan, no? Nudo pactum actio non nascitur. Ellos estaban buscando la justificación en ritos, en cuestiones formales. De la revisión del corpus dicen, oye, ya los romanos tenían avanzado esto. La causa no necesariamente es esa formalidad adicional que nosotros nos hemos inventado. Puede ser esto otro. Y la estructuran de manera distinta. Que también es una manera distinta a la que nosotros la entendemos contemporáneamente, por si acaso. ¿De acuerdo? Es simplemente la causa como razón justificante de la legalidad, de la validez, de la punibilidad de ese pacto. Se va construyendo esa lógica.
Y a propósito de la influencia del corpus, el contrato, y no solamente del corpus, sino del derecho canónico también, el contrato deja de ser un acto formal y se convierte en un contrato evidentemente consensual. La defunción, digamos, del contrato entendido no solo como pacto, sino como pacto y algo más, se puede destacar en estos documentos, por influencia de los canonistas y por influencia de los glosadores y consensuadores. Pero claro, consensual, pero ¿qué cosa requiere igual? Causa. Se requiere una causa que justifique que el pacto se considere legal. ¿De acuerdo? O sea, transformamos, pero lo determinante se convierte en el pacto. Sin pacto no hay acuerdo, se vuelve algo más relevante. ¿Sí? Ok. Así estamos claros, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, ya, de ahí ocurren varias cosas históricas, la construcción de los estados nacionales, que ustedes ya saben de eso porque estamos en San Marcos, ¿de acuerdo? También estudiado mucho historia universal y todo lo demás, así que eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? La construcción de los estados nacionales, la idea de estado-nación, todo eso lo que acompaña y, a propósito, también los movimientos que significan la caída del antiguo régimen y el nacimiento de los países en clave de democracias liberales, ¿no es cierto? Más o menos como lo que está pasando ahorita con nosotros, ¿no? Está cayendo el antiguo régimen, no sabemos qué va a pasar. Es más o menos lo que estaba sucediendo en esa época entre los 1600 y los 1700. Era evidente que las monarquías europeas estaban en un periodo de decadencia, que es lo mismo que está pasando ahorita, pero nadie sabía qué iba a suceder hasta después, ¿de acuerdo? Entonces la Edad Media va terminando porque justamente cae ese antiguo régimen político. Y esa caída del antiguo régimen medieval, ¿no?, vinculado con el feudalismo, va a traer consigo una reforma legislativa que la acompañe y que dura hasta ahora, ¿de acuerdo? Pero como les digo, no sabemos si se va a mantener, porque hay muchas disputas ahorita políticas que podrían hacer que en los siguientes años la estructura cambie. No tanto, pero que cambie de pronto. Ahora, esa terminación del antiguo régimen, y además, recordemos que todo esto que les estoy contando ocurre ya ante la existencia, digamos, de universidades de todo, ¿no? Ya existía Salamanca, existía Bolonia, que no existía el Corpus, estaba Oxford, ¿no? Que estaban todas las universidades más importantes de Europa, ¿sí? Entonces ya estaban todas trabajando y funcionando, ¿de acuerdo? Y es en esos lugares donde se va construyendo diferentes teorías o planeamientos alrededor de la construcción de una legislación nacional para cada país, que va de la mano con lo que les decía, los movimientos de los estados-nación. Y el primer país que lo hace es el primero, porque Holanda tuvo un código civil, entre comillas, aunque era casi una constitución. El primer país que lo hace de la manera contemporánea es Francia. La verdad, lo hace en el año 1804. ¿Qué estaba pasando en 1804 en Francia y en Europa en general? La Revolución Francesa fue en el 89, ¿no es cierto? ¿Quién estaba en el poder en 1804? Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? ¿Y qué estaba pasando? Estaba haciendo las guerras napoleónicas, ¿no es cierto? Un conflicto a escala global, que no sé por qué no le dicen Primera Guerra Mundial, porque se peleó en todo el mundo, en América, en África, en Asia, en todos lados, pero igual no se lo considera una guerra mundial. ¿De acuerdo? Era Napoleón contra todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Napoleón en Europa al menos al comienzo? Lo conquistó todo, ¿no es cierto? Sí, conquistó todo, desde Portugal hasta prácticamente Polonia. Cometió el gran error que todos han cometido de intentar invadir Rusia y perdió. ¿De acuerdo? Y de la mano con esa conquista de todo el espacio europeo, ¿qué cosa lleva Napoleón? El Código Civil. Esto es una cuestión importante, ¿sí? Por eso le digo que la explicación suena eurocéntrica, pero no lo es tanto. Así como les dije hace un rato que el derecho romano se impone no por una cuestión técnica, sino por una cuestión ideológica de que los alemanes querían construir un pasado glorioso en el cual representarse y tener un futuro común, aquí pasa algo igual. El Código Civil francés no se impone en el mundo porque sea brillante, se impone por la guerra.
Si Napoleón no hubiera conquistado Europa y en cada país que entró no hubiera obligado a la promulgación de un código civil similar al francés, le hace una traducción, no hablaríamos del código civil francés. ¿De acuerdo? Sí, es una cuestión material. Pero claro, no quito el valor técnico que tiene el CODE en algunas partes, pero es un producto no solo técnico, sino cultural, político también. Entonces el CODE es un reflejo de un momento ideológico también francés, porque el CODE, digamos que es la partida de función legal del antiguo régimen. Porque en el CODE se dice algo que era totalmente revolucionario en su momento. Todos pueden ser propietarios. Antes no se podía. ¿Quiénes eran los únicos propietarios? Los nobles. Nadie más. Los otros podían tener propiedades pequeñas, sí, lo suyo, etc. Pero las propiedades grandes eran del señor feudal y entre ellos se las intercambiaban y ya está. No era necesario nada más. El CODE te decía, todos pueden ser propietarios porque todos somos ciudadanos. Ya está. Y te decía algo más, todos podemos contratar. Cosa que antes tampoco no siempre se podía, porque no todos podían contratar. Era una estructura socialmente distinta, ¿no? Y es curioso porque es algo que para un ciudadano, imagínense, 30 años antes de la promulgación del Código Civil francés, en los 1750, imaginemos, un siervo de la gleba que le hubieran dicho que en 50 años iba a salir un código civil que le permitiese ser propietario, que dijera que podía ser ciudadano, se hubiera reído. Hubiera dicho, estás loco. ¿Sí? Pero eso ocurrió finalmente. El código civil de estos cuatro francés, en la época, es casi un instrumento de ciencia ficción, porque esa sociedad que estaba regulando no existía todavía. La regulación se adelanta un poco al contexto. Y claro, sin las guerras napoleónicas no hubiera sido posible. Es cierto, me van a decir, luego hubo la contrarreforma, luego vinieron todas las monarquías que sirvieron a Napoleón. Sí, pero ya la batalla cultural se había perdido y económica también. Porque el modelo del antiguo régimen ya se había roto. Irremediablemente. ¿Sí? Más o menos lo que está pasando ahora, ¿de acuerdo? Cuando en los 2000 nos prometieron muchas cosas y ahora todo se está destruyendo, pero yo creo que es un movimiento de contrarreforma. Vamos a ver qué pasa en 20 años. Pero bueno, volvemos a nuestro. Entonces el CODE recoge esto, es un momento histórico. Recoge estas cuestiones que en su tiempo eran consideradas elementos de justicia. El contrato es ley entre las partes, porque eso es un elemento de justicia en su época, porque el señor feudal te podía decir algo y diría, mañana decía, yo, métalo preso. Póngala en el cepo, córtenle la cabeza, ya está. Pero no, el CODE te obliga a qué? A que tienes que someterte, porque todos son iguales, ¿de acuerdo? Todos pueden ser propietarios, la propiedad no te la pueden quitar así nomás. No es sencillo. Y muchas otras cosas más. Entonces, el que el contrato sea ley entre las partes es relevante por eso. Porque tu palabra te vincula a ese nivel. Curiosamente, eso también genera exacerbaciones que ahora son extrañas para nosotros. Como el contrato era ley entre las partes, no se consideraba ningún escenario de alteración. No había justificación para que lo que tú habías acordado dejara de cumplirse. ¿Sí? No solamente por una justificación ideológica, liberal, si se quiere, de que era un acto de libertad, de individuales, sino también por la cuestión canónica que ya vimos, ¿no es cierto? Que había un trasfondo canónico en la manera en la que se entendía el ejercicio de tu libertad. Se considera la causa como elemento relevante en tanto la justificación de la obligación. La obligación debe tener una causa. Este código es muy antiguo, acá solamente lo estoy mencionando, pero en el 2016 hubo una reforma en el CODE que desapareció la causa como requisito de validez. De eso vamos a hablar más adelante, ¿sí?
Pero deben saber, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, si se han percatado, la causa es una nota cultural. ¿De acuerdo? Es una forma de reconocer que estoy frente a un ordenamiento jurídico de la familia romana germánica. Porque la causa es algo que se ha ido construyendo históricamente, como justificación de los contratos. Y es algo que no tiene, por ejemplo, el espacio anglosajón, porque la consideration representa otra cosa, ¿no? Y luego lo vamos a hablar. Es curioso por eso que en 2016 Francia haya decidido desaparecer a la causa para acomodarse a la regulación europea. Pero bueno. Y en 2016 también se introducen cuestiones como la introducción y reglas también vinculadas sobre los consumidores, ¿no? Es en atención a la transposición de la Directiva 2083 de defensa de los consumidores europea. Y bueno, ¿qué más? ¿Cuál es la otra codificación decimonónica importante? La de Alemania, ¿no? Si se dan cuenta, como dijimos, el Código Civil francés de 1804 y el alemán es de 1900. Hay una distancia, ¿no es cierto? Sí, esa distancia es curiosa, es peculiar. Ya lo he referenciado varias veces, tiene una explicación. Ese texto de un joven Savigny de menos de 30 años escribió de la vocación de nuestro siglo para la codificación civil. Ese texto cambió toda la historia de la codificación alemana. ¿Sí? Porque los alemanes al principio dijeron, oye, sí, queremos un código rápido porque los franceses lo están haciendo, vamos. Pero Savigny saca ese texto y dice, no, los franceses al codificar están teniendo un momento de decadencia. Porque los romanos codificaron en su periodo de decadencia, cuando estaban en Constantinopla, ya hacia el final de su apogeo. Nosotros somos alemanes, ¿no? Nosotros no necesitamos codificación porque el derecho romano está vivo en el espíritu del pueblo. Eso es profundamente ideológico, ¿sí? Pueden revisar, si tienen curiosidad, hay un texto de Puerto Schacker que habla del derecho europeo y del derecho romano, el derecho privado, el derecho romano europeo, ¿no? De Puerto Schacker, que discute estos planteamientos vinculados con esta lógica romanocéntrica, ¿no? De la construcción de la identidad europea. Hay una respuesta o actualización de Reinhard Zimmermann que un poco, claro, deben saber algo, ¿no? O sea, Paul Schacker es un crítico un poco de las teorías, que es alemán también, sí, creo que sí, o polaco, bueno, no importa. Paul Schacker en ese texto discute la tesis de que la identidad europea está inmanentemente vinculada con el derecho romano, porque habla de confluencias y demás. Es un poco la respuesta a Savigny y muchos siglos después. Reinhard Zimmermann, que es conocido por es una, va a venir ahora a la Católica, pero está viniendo ya jubilado, deben saberlo, ¿sí? Reinhard Zimmermann fue durante mucho tiempo el jefe del Instituto Max Planck para Derecho Privado Internacional, que es un esfuerzo académico de imperialismo académico de los alemanes. ¿De acuerdo? Ahora le dirige Ralph Richards. No, sí, Ralph Richards, que es un alemán muy bueno, me parece, desde mi perspectiva, desde el derecho privado comparado, yo diría que si bien Zimmermann es importante, la actual dirección del Max Planck le está llevando por el lugar correcto. ¿De acuerdo? Porque Zimmermann se esforzó mucho en construir, creo yo, infructuosamente, una identidad común del derecho privado europeo que no ha sido posible, porque no es posible. ¿De acuerdo? Porque no hay identidad común en todos los ordenamientos jurídicos europeos, salvo que partas de la premisa ideológica de que el derecho romano es ese espacio común entre todos. Muy difícil. ¿De acuerdo? Ok. ¿Por qué estaba diciendo eso? Me distraje, perdón. Estaba hablando del DDB, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces Savigny inaugura este asunto y a propósito de eso se genera toda esta escuela histórica del derecho alemán que empezó diciendo no quiero código y que terminó hacia el final ya con Wittgenstein y con todos los otros discípulos diciendo bueno, ya terminamos. Porque piensen en lo siguiente, la escuela histórica de lo que se encargaba era de estudiar
los textos del derecho romano, del corpus, y de alguna manera forzar una identidad común con el derecho alemán vigente. Y en ese esfuerzo académico terminan estructurando una forma muy particular de entender el derecho civil, que es lo que nosotros estudiamos: parte general, parte especial, la parte general de personas, cosas, negocios, prescripción, caducidad, parte especial de todo lo demás, ¿no? Contratos típicos, sucesiones, familia, derechos reales concretos, responsabilidad civil extracontractual, todo lo demás. Eso es lo que ellos hacen. Pero en algún momento se agota el material, porque el corpus era uno solo, y no era un texto extenso, en el que se demoran casi un siglo de estudio, ¿de acuerdo? Muy programático, muy alemán eso, ¿no? Pero llega un momento de que toda la academia que ya existía y decían, bueno, ya no hay nada más que investigar. O sea, no es que no haya nada más que investigar, pero ya agotamos el material del corpus. Lo que dijo Savigny ya lo hicimos. Y ahora todo lo que hemos hecho no queremos que se pierda. Y empiezan los esfuerzos durante casi 10 o 15 años para codificar. La codificación se demora más o menos 10 o 15 años. Es decir, si el código se promulga en 1900, la codificación empezó unos 10 años antes. Y se tomaron todo ese tiempo en llegar a consensos. ¿De acuerdo? Consensos para construir esa codificación, que está lejos de ser perfecta, pero responde a un momento cultural y académico alemán. ¿De acuerdo? Algo que quiero decir, paréntesis, no hay una legislación, ni tampoco una cultura en general que sea mejor que otra. Cuando ustedes dicen, o cuando hacemos referencia a soluciones del derecho alemán, del derecho italiano, del derecho español, hay que hacerlas con curiosidad, no hay que mirarlas desde abajo hacia arriba, porque no hay soluciones mejores, ¿de acuerdo? No hay sociedades tampoco mejores, hay sociedades distintas, hay sistemas legales diferentes. Lo que podemos hacer es conocer las diferencias y a través de ese conocimiento entender mejor nuestro propio sistema. Pero no quiere decir automáticamente que la solución legal de afuera sea necesariamente mejor. Y lo vamos a ir explorando a lo largo del curso. Entonces, en clave alemana, si revisan el BGB, que hay una traducción bastante buena, ya con las modificaciones del 2001, en castellano, que está hecho por los españoles, no tiene una definición de contrato. Lo que tiene es una definición, ni siquiera una definición de negocio, porque ese código se cuida mucho de no definir nada, porque quiere que la doctrina lo haga. ¿De acuerdo? Entonces, no hay definiciones, no hay definición de contrato, por ende, pero se entiende que es una especie de negocio jurídico por el orden en el que se coloca en el texto legal. Su diseño original no consideró tampoco, como no lo hizo no lo hizo tampoco la codificación francesa, posibilidades de variación a los términos pactados inicialmente. No obstante, como saben, hay una figura que es la teoría de la base del negocio jurídico, que creo que lo he escuchado antes, pero vamos a ver más adelante. La teoría de la base del negocio jurídico se fundamenta en el parágrafo 242 del BGB, que es el que habla básicamente de la buena fe, pero que ellos le dan otro nombre, ¿de acuerdo? Que no se refiere propiamente a eso. Y que permite considerar también los escenarios de variación. No obstante, en 2001, a través de la Ley de Modernización del Derecho a Obligaciones, que tiene un nombre gigantesco, que no voy a decir porque el alemán está bastante oxidado, ¿de acuerdo? Se incorporan muchos avances jurisprudenciales y dogmáticos, pero que no estaban en el código, como la teoría de los deberes de protección, la culpa in contraendo, la base del negocio jurídico, la regulación referida a los contratos de consumo, que nuevamente responde a la directiva 2011. No, en ese caso una anterior, ¿no? A las directivas que tenía la legislación europea. Entonces, Francia y Alemania estructuran un diseño del contrato ya afincado en la declaración. Sea porque los franceses dicen que el contrato es una convención, sea porque los alemanes dicen que el contrato es un negocio jurídico. Pero la declaración se vuelve determinante. Luego tenemos el códice, ¿no? De 1942. El códice es
curioso porque realiza una síntesis de la codificación alemana y francesa. Es lo que se conoce un campo de exploración, ¿no? En el derecho comparado. El derecho comparado sería casi un derecho mixto. No tanto, sí, pero es un campo de exploración. Por ejemplo, yo he utilizado mal el término, pero es un escenario de aplicación de dos modelos jurídicos a un mismo espacio. Pero ahora la precisión, porque cuando se habla de derecho mixto, en el derecho comparado se suele hablar de espacios donde hay cruces entre el derecho del common law y el civil law. Gran caso sudafricano, ¿no? En Sudáfrica, si bien hay mucha de la incorporación jurisprudencial y procedimental de los common lawyers, también al momento de estructurar sus codificaciones hay mucha influencia en civil law, principalmente europea, ¿no? Entonces, esa es una cosa distinta, ¿sí? Sirve básicamente como espacio de exploración. Bueno, el códice es esta síntesis entre el sistema francés y alemán y define el contrato como fuente de obligaciones. ¿De acuerdo? Muy afrancesado, mantiene la noción de que la causa es un elemento esencial para la validez del contrato, aunque influenciado por Emilio Betti. ¿De acuerdo? Que tiene un planteamiento distinto, tiene un planteamiento bastante preciso, peculiar, ¿sí? Deben saber, paréntesis chiquito, la doctrina francesa fue muy importante en algún momento, producto de la influencia que ya les expliqué. Quizás los alemanes, a diferencia de los franceses, sí se ganaron un lugar en el mundo producto de su influencia académica. No hay, a diferencia de lo que pasa con Francia, no hay muchos códigos civiles que imiten el alemán, porque ese producto del BBB es profundamente alemán. Tendríamos que hacerlo de nuevo para poder usarlo, porque hay notas culturales de los alemanes, así como notas culturales nuestras, que son inmanentes, que no se pueden adaptar a otra realidad. Ellos son muy formales, muy estrictos, ¿no? Entonces son muy correctos hasta el hartazgo, entonces hay algunas cuestiones diferenciadas, ¿no? Y lo mismo pasa aquí con este escenario también de la doctrina italiana. ¿Por qué lo menciono? Porque si bien para el caso peruano la doctrina italiana es relevante a todo nivel, en Europa no funciona tan así, es raro, ¿sí? Si tuviéramos que decirle, los alemanes son como los inalcanzables, ¿de acuerdo? Los alemanes miran por encima del hombro a todo el mundo en la academia y tienen por qué hacerlo, ¿de acuerdo? Por eso les voy a contar una particularidad. El único de los italianos que logró entrar a la academia alemana, entre comillas, porque ser profesor en Alemania tiene que empezar de nuevo, el único que logró entrar fue Emilio Betti. De hecho, todos los años en Alemania se celebra un pequeño momento en homenaje a Emilio Betti. Es el único. Para los alemanes, todos los demás, nada que ver. ¿De acuerdo? Sí, pero es una cuestión cultural, como te digo, no quiero decir que esté bien, solamente que hay estas miradas distintas en estos espacios. Pero la figura de Emilio Betti es preponderante en todo el espacio italiano. Si tienen mucha curiosidad, yo les sugeriría leer su texto sobre la interpretación, que no solamente es fundacional para la interpretación normativa y contractual en Italia, sino también en Alemania. Su texto sobre la causa es muy discutible, hay que decirlo, ¿sí? Además que tiene algunas notas vinculadas con el momento político y cultural que había, porque el Código de 42, como todos sabemos, es un código que nace cuando Italia estaba bajo un régimen fascista, ¿no? Buena parte de Europa también lo estaba, ¿de acuerdo? Así que hay una fuerte mirada corporativa de la situación contractual. Bueno, se incorporan figuras que discuten la obligatoriedad justamente por eso, porque la libertad individual en un espacio fascista no se ve tan bien. ¿De acuerdo? La libertad individual en un espacio fascista no se ve tan bien, entonces por eso se incorporan estas figuras. Bueno, como la excepción de la sede de la prestación principalmente, porque de la lesión siempre se ha hablado, ¿de acuerdo? Pero principalmente de la excepción de la sede de la prestación. Así como también las cuestiones referidas a los contratos por adhesión y las cláusulas generales de contratación que se codifican por primera vez también en ese código del 42. Y hay que decirlo, la influencia de este código es indiscutible en el curso de contratos. Porque, lo voy a decir más adelante, pero el libro de contratos nuestro es prácticamente una traducción de
con ligeras modificaciones, ¿sí? Que las vamos a ir explicando en el camino. Lo pueden verificar ustedes mismos. Hay un texto, lecciones del contrato de Will Ferry, que hacia el final tiene una parte que es la traducción de la parte del contrato que todavía se libera. Y bueno, vamos al caso peruano, ¿sí? Hemos visto, hay una historia europea que incluye nosotros, ¿sí? Nuestro primer código civil es el del 52. El código del 52 se promulga después, ¿no es cierto? Poco tiempo después de nuestra independencia como república, ¿no? Nos independizamos, dejamos de ser una colonia del Reino de España, del Reino español en ese momento, pasamos a tener un sistema republicano y eso meritaba la construcción también de una legislación propia. Hay una distancia, igual si se dan cuenta, entre el fin, digamos, del conflicto de las guerras de independencia de 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho y en 1852. Hay una distancia de casi 30 años. Y hay inestabilidad principalmente, ¿no? ¿De acuerdo? La inestabilidad a la que estamos acostumbrados en toda la región, ¿sí? No solamente aquí en Perú, en toda la región. Y bueno, como en el 52, ¿qué código creen que nos influenció? El francés, ¿no es cierto? No había otra cosa, ¿de acuerdo? Después surgió una pregunta. ¿Por qué no creamos una legislación propia, autónoma, sin calco ni copia? Porque es muy costoso. Es muy costoso. Piensen cuánto se demoraron los alemanes en construir una codificación que fuera distinta a la de los franceses, casi un siglo. Es muy costoso. Y no tiene sentido la mayoría de las veces, ¿de acuerdo? Porque puedes perfectamente adaptar algo que te sirve como base y hacerlo funcionar. No tiene nada de malo, ¿de acuerdo? Y más bien, la consideración de que tienes que hacerlo como creación heroica es una cuestión puramente ideológica, no técnica. A nivel técnico da un poco igual. Si funciona y es compatible con tu ordenamiento jurídico, pues úsalo, no hay ningún problema. Sí. Pero justamente ello, más aparte de ser civil, penal, Sí. etcétera, eso también influye tanto en la sociedad como también en el ordenamiento jurídico, porque algunos casos penales, ¿no? Toman acuerdos españoles, alemanes, Sí. pero acá en Perú, a pesar de que es idóneo, no funciona a veces, o inclusive es algo que quizás puede funcionar o puede parecer correcto, pero en la sociedad peruana actual, lamentablemente Es un tema de compatibilidad, justamente, ¿no? Es justo lo que digo. O sea, tú no puedes traer reglas que no sean compatibles con tu ordenamiento jurídico ni tampoco con tu cultura. ¿De acuerdo? Con tu cultura legal. No es un curso de sociología. ¿De acuerdo? Con tu cultura legal. A eso me refiero. O sea, estoy de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. Lo que digo es que no está mal tomar un modelo y adaptarlo. ¿Sí? Entonces, es como modificar una prenda de vestir. De pronto no te sirve igual, pero si la llevas al sastre y te la entalla adecuadamente, se te va a ver muy bien. ¿De acuerdo? El problema está, como ha dicho su compañero, en que nosotros vemos un traje que está hecho a medida de otra persona y lo traemos y nos lo ponemos tal cual. Nos queda enorme, nos sobran las mangas, ¿no? Etcétera. No, hay que acomodarlo, claro. ¿Quién lo tiene que acomodar? El técnico, ¿no es cierto? El abogado, ¿de acuerdo? Aquel que ha estudiado la materia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos falta. Porque legislamos mal, pero eso es otra cuestión. Ok, entonces, el Código del 52 lo define la francesa, ¿sí? El contrato es el convenio por el cual dos o más personas se obligan a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Se hace referencia a la causa, ¿sí? Justa para obligarse, y se considera la división francesa entre contratos consensuales y contratos reales, que son otras características del contrato en ese momento. Y claro, si revisan la definición del Código 52, que dice el convenio por el cual dos o más personas se obligan a dar, hacer o no hacer alguna cosa, y revisan nuestro vigente 1351, se van a dar cuenta de que no hay equivalencia, ¿no es verdad? ¿Qué falta? Falta la modificación, falta la extinción. Y por eso el profesor San Martín Ricardo Ortiz Ceballos Vidaurre tiene un texto acerca de unos comentarios al Código 52, a la parte de contratos, dice, ¿no? Te lo cito, Ricardo Ortiz Ceballos en este libro, creo que es de 1860, 1870 por ahí,
Dice, la definición que nos parece traduce fielmente la intención de nuestro legislador es esta. Contrato es el resultado del acuerdo entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir alguna obligación. Ricardo Ceballos Vidaurre plantea esa definición, ojo, no está en el código, pero él la plantea. Es una definición que luego va a traducirse en la legislación del 36, pero que ya Ricardo Ceballos Vidaurre la adelantaba. ¿Sí? Desde la doctrina. Bueno, el código 52 tuvo un tiempo de vigencia relativamente extenso y surge un esfuerzo interesante, ¿sí? Acá voy a aparecer Eugenio Ariano diciendo que este código fue mejor que el vigente. En cierta forma sí, ¿de acuerdo? Porque el código del 36, a todos nos quedan, hay un texto de Carlos Ramos Núñez, ¿no? Quien fue un tribuno, magistrado del Tribunal Constitucional, profesor de Historia del Derecho de la Católica, enseñó aquí alguna vez en San Marcos también. Él tiene su tesis de doctorado en la Católica, en esa época exigía de eso, fue la historia del derecho civil peruano, creo que son más de 10 tomos. No se encuentra porque no han salido reediciones. Y él tiene uno que está dedicado a esta parte del 36 en general, que explica todo esto que estamos viendo. ¿De acuerdo? Que es muy interesante. Pero el Código Civil del 36 tiene una particularidad. Es una comisión pequeña, que está conformada por abogados, profesores y jueces, que son lideradas por José Caire, Manuel Augusto Lechea, fundador del estudio Lechea, que todavía existe, que tiene más de un siglo de ese estudio, Alfredo Sol Muro y Pedro Oliveira. ¿Por qué digo que ese código fue mejor construido? Porque esas 4 personas construyeron el código en la biblioteca de San Marcos, porque así está en las actas, porque ahí sí hubo actas de trabajo, en el Código Civil del 36, y ellos redactaron el código en el seno de la comisión en la Biblioteca de Derecho de San Marcos, en esa época, que no estaba en esa época ya en la casona, y lo hicieron de manera muy peculiar. Piénsense que es el 36, no tenemos un sistema de comunicación tan refinado como el que tenemos ahora, pero ellos se encargaron de redactar y pedir opiniones de todas las cortes superiores del país y de todos los colegios de abogados del país en esa época. Y producto de todas esas comunicaciones se generó el Código del 36, que sigue teniendo una fuerte influencia francesada, pero que ciertamente actualiza mucho de la regulación vinculada con los temas patrimoniales. Igual, hay que decirlo, en ese Código del 36 hay, por la época de una justificación, no hay todavía reconocimiento de todos los derechos que tenemos ahora, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿de acuerdo? Si actualizásemos esa parte de ella, el Código del 36 está sistemáticamente mejor construido que el 80, porque es más coherente en el uso de los términos y demás. Se mantiene una fuerte influencia francesa, ¿no? Aunque se incorporan igual elementos modernos. Es la primera vez que se habla o se hace referencia de alguna manera a la teoría del negocio jurídico. En el artículo 1075, porque se construye el libro de obligaciones como una parte general que se refiere, de acuerdo a la terminología del código, a los actos jurídicos y luego a las obligaciones y a los contenidos. Y a las cuentas de la obligación, ¿no? Se mantiene esa lógica interna. Ahora que revisaba unos apuntes, hay 2 textos que comentan el Código Civil del 36, que son importantes. Bueno, hasta 3, ¿de acuerdo? Pero los más relevantes eran 2, ¿no? El texto de Ángel Gustavo Cornejo, que fue un profesor también sanmarquino, maestro de José León Barandiarán, y el texto de León Barandiarán, que comentaron el Código del 36. Por ahí hay unos comentarios también de Jorge Agustín Castañeda, ¿sí? Que por ahí se pueden también revisar. E incluso, publicado en 1980, hay un texto de comentarios también en la parte de contratos de Manuel de la Puente y Lavalle al Código del 36, no del 84. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero resaltar con esto? A propósito de esta discusión de negocio,
En el texto de Ángel Gustavo Cornejo hay unas páginas en las cuales él demuestra tener más conocimiento de la teoría del negocio jurídico que León Barandiarán. ¿De acuerdo? Porque si uno revisa la parte correspondiente en el texto de León Barandiarán, que ha revisado a propósito de esto lo digo de manera totalmente objetiva, sin ninguna falta de respeto, con las figuras históricas a las cuales se hace referencia, que Ángel Gustavo Cornejo estaba a un nivel superlativo, por comparación, solamente por lo que dice el texto, ¿sí? Hay cierto tono diletante de León Barandiarán que no está en Ángel Gustavo Cornejo, ¿de acuerdo? Cornejo dice lo siguiente, ¿no? Que condensa y acaba con una discusión a la vez. Dice, la doctrina considera al acto jurídico como categoría genérica, el negocio jurídico como categoría específica y el contrato como subespecie de esta. En cuanto a declaración de voluntad dirigida a crear, modificar o extinguir derechos. Esa oración soluciona todas las controversias alrededor del asunto, porque eso que estoy diciendo es como efectivamente, no solamente aquí, sino en Europa y en casi todo el continente, se entiende históricamente la teoría del negocio jurídico. El contrato como especie de negocio jurídico. ¿De acuerdo? Y ahí está. Esa claridad que hay en esas páginas de Ángel Gustavo Cornejo no está en Barandiarán, lamentablemente. Lo que me sorprende. Lo conversaba. Es algo que los chicos les pasé porque me gustó, la parte del texto. Lo conversaba ahora con Leiser porque tiene un artículo que habla acerca de esto en el sentido de la codificación civil. Y tiene ese artículo que se refiere que discute la falsa teoría del acto jurídico versus la teoría del negocio, y no está esta referencia, que me parece curiosa, ¿no? Pero bueno, yo creería que esta Ángel Gustavo Cornejo es quizá la referencia más antigua en el Perú a la teoría del negocio jurídico, que recoge, de acuerdo a las citas que coloca ahí, los avances en Exeus, ¿no? Al respecto, y que los entiende de manera muy clara. Lo que me hace discutir mucho de por qué León Barandiarán no fue capaz de comprender esto de la misma manera. Es el gran problema, porque todo el mundo siempre dice Barandiarán hizo una estadía en Alemania. Sí, estuvo ahí durante mucho tiempo y ahí trabajó este texto que habla acerca de la Constitución de Weimar, ¿no? Que es uno de sus textos también fundacionales. Es muy interesante, ¿no? Él fue un Humboldt además. Si ustedes saben lo que es la beca Humboldt es un club de académicos, ¿sí? En Perú creo que hay 3 o 4. Y es casi una logia. Ahí tienen incluso un saludo secreto para saber que son Humboldts, ¿de acuerdo? Y un Humboldt nunca le niega a otro Humboldt un favor. Eso nunca lo escucharon de mí. Tengo un amigo que es Humboldt, por eso. ¿De acuerdo? Solamente hay 3 o 4 en Perú, y así en la región. Son pocos porque los escogen en atención a la perspectiva de futuro que creen que tienen. Uno de los Humboldt de Perú, algunos de ellos han sido tribunos y así, ¿no? Es una forma de los alemanes de conquistar el mundo. Es la verdad. Entonces, este pueblo, y uno de ellos fue Barandiarán. Entonces es curioso, si estuviste en Alemania y sabías alemán, es evidente que el Grundlage es negocio jurídico, hasta los españoles lo sabían. Pero bueno, no voy a relegar con eso. Una cosa más. Ángel Gustavo Cornejo también recoge una definición. Dice: contrato es la declaración de voluntad formulada por 2 o más personas mediante la cual se prometen, permiten o mandan las prestaciones que han de consumar el intercambio de valores de sus patrimonios respectivos, quedando sujetos los declarantes a los efectos que el derecho atribuye a la declaración de voluntad en cuanto lo considera como efectos queridos por las partes y conforme al interés colectivo. Es un grado de complejidad que no está en la doctrina de su época. ¿Sí? Yo creo que no hablamos lo suficiente de Ángel Gustavo Cornejo. ¿De acuerdo? Es una figura prominente de la Escuela de Derecho Civil Sanmarquina, porque ahí se ve una escuela, ¿de acuerdo? Ángel Gustavo Cornejo, Barandiarán, Carlos Fernández Cesareo, Juan Espinosa, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una línea que se puede seguir así por casi un siglo. Con memorias y todo, pero Ángel Gustavo Cornejo es definitivamente brillante. Esta definición no se corresponde con su tiempo. ¿De acuerdo? Sí, es curioso, porque además el código no tiene definición.
él la extrae, pero la extrae también de su entendimiento del contrato como especie de negocio jurídico. Cosa curiosa. Y ahora me parece algo, hay que decirlo. La doctrina que se construyó alrededor del Código del 36 fue dejada de lado de manera injustificada. No sigamos cometiendo ese error, ¿sí? Porque pareciera ser que la modernidad llegó a nosotros con el Código del 84 y que todo lo que se escribió antes no importa. Se hizo tabula rasa y empezamos a ver solamente lo que escribieron del 84 hacia adelante. No es cierto. Ese texto de Ángel Gustavo Cornejo, de los 40, es fundacional en los estudios de derecho civil. Y estamos haciendo lo mismo que los europeos hicieron cuando perdieron de vista el corpus. Pero lo malo es que nosotros sí tenemos acceso a esa información. Así podríamos utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, una lectura correcta de nuestra legislación e interpretación amerita, ¿qué ves? Amerita la construcción también de una lectura histórica de nuestra normativa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacerlo bien. Y así vamos al Código del 84. El Código del 84 es promovido por diferentes impulsos, esto es algo que ustedes ya saben, que han escuchado un montón. El primer promotor de la codificación, del cambio de la codificación de Felipe Storni Parodi, luego por ahí está los Fernández Arego, ¿sí? Pero uno de los grandes promotores es Felipe Storni cuando fue ministro de la Justicia, igual que la Fernández Arego, ¿no? Hay una fuerte influencia en la legislación esta del 84 italiana. Hay una fragmentación poco técnica del código, ¿no? Lo usual en la mayoría de códigos es que se estructura un libro de obligaciones en donde se marcan todas las cuestiones vinculadas a los contratos y las obligaciones de manera conjunta y a la responsabilidad y a todas las fuentes, porque es un solo tema. ¿De acuerdo? De hecho, en Europa se enseña obligaciones y contratos juntos, porque es lo mismo. La división que tenemos es una cuestión casi de parcelas, porque se dividieron el Código Civil para que cada uno tuviera un curso que enseñar. ¿De acuerdo? Entonces eso no tiene sentido. Debería enseñarse obligaciones y contratos juntos. ¿De acuerdo? Incluso todo junto, porque así se enseña, o sea, porque si no, no funciona bien, no se entiende bien, ¿no? El modelo. Bueno, la parte de contrato fue hecha por Max Arias. De todos los escritores antiguos, de todos los profesores antiguos, y no lo digo mal, o sea, bueno, no, ese sí lo digo con maldad, lo digo así, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque hasta cierto punto me cae mal Max Arias. ¿Por qué me cae mal? No sé si han revisado sus comentarios. Eso no es un comentario, ¿no? O sea, ya, este artículo es suficientemente claro, no hay nada que decir, ya está. ¿Qué es eso? O sea, si ven sus comentarios, si comparamos los comentarios de Gustavo Cornejo o de Balanderán, el Código del 36, incluso los de Castañeda, aunque son menos técnicos, hay que decirlo, porque Castañeda era más abogado que profesor, aunque tiene textos comentando, pero hay una diferencia técnica. Lo de Max Arias es escandaloso, porque es como que hubiéramos retrocedido un siglo prácticamente. Porque si tú revisas, comparas lo de Max Arias con lo del otro mismo referenciado, que es Ricardo Ortiz Ceballos y Vidaurre, hay una distancia gigantesca. O sea, Ricardo Ortiz tiene, es cierto, es totalmente afrancesado, tiene muy poco acceso a fuentes y todo, pero su redacción es muy cuidada, trata de explicar, se esfuerza por aclarar. Eso no lo encuentras en Max Arias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, nada más. Podría seguir hablando ahora porque tienes, ya bueno, no importa. Por su culpa, el libro de contratos está mal construido, porque aparentemente nunca se sentaron a dialogar con Storni Parodi ni tampoco con Fernando Vidal. Entonces hicieron ahí entre los tres cada uno lo que quiso y tenemos cortocircuitos, ¿no? Extraños. Entonces, bueno, Max Arias, además
Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo la traducción. Dijo, le traducen el libro del Código Civil italiano y ese es el Código Civil y ya está. Se acabó. Soy lo máximo. ¿Sí? Tóquenme que soy retiro. ¿De acuerdo? Se vuelve a definir el contrato. Recuerdan, ¿no? El 36 no definió. El 1351, perdón, el 84 sí define el 1351. La definición no hace daño porque no dice mucho. ¿De acuerdo? Y está perfecta. Funciona. Porque es la definición del Código Civil italiano. El error está, el error está en el 1402, en el 1403, en la construcción del objeto del contrato, pero ya vamos a ver eso después. Se mantiene la estructura un poco del Código Civil del 84, del Código 76, perdón, respecto a la necesidad de una teoría del negocio jurídico, porque se mantiene el libro 2. El gran problema es que el libro 2 no dialoga con el libro de contratos, porque hay muchos temas reiterativos, hay contradicciones, entonces el libro 2 termina siendo como un libro de contratos chiquitos. No tiene mucho sentido. Habría que reestructurarlo, ¿no? Pero ojo, no es necesario tampoco, ¿ah? Ahí sí coincido con Mario Castillo, pero por otros motivos, en que no es necesario modificar el Código Civil porque no estamos listos para ello. No somos suficientes todavía, ¿de acuerdo? Y bueno, se incorporan figuras relevantes como el excesivo de velocidad, aunque Max Arias cambia el remedio del Código Civil italiano sin justificación aparente, como los contratos por elección, las cláusulas generales de contratación, y se estructura, aunque no en esta parte, sino en la parte de obligaciones, el carácter complejo de la obligación que entra, digamos, con profundidad al diseño del Código Civil peruano. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguras? Sí, olviden lo que dice Max Arias, ¿de acuerdo? No sé qué me pasó. Perdón haber exagerado. ¿Listos? ¿Sí? Ok. Listo. Sí, ya estamos a pocas semanas de que venga, de que tengamos una semana de eventos académicos, ¿sí? Así que ya lo vamos a mantener al tanto con ello. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Todo bien? Ok, ya saben, el domingo, por favor, piensen muy bien en lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Muchas gracias.